Señoritos, buen día. Iniciamos con nuestra clase de fisiopatología. Bueno, hoy vamos a ver un tema que es importante, que hace referencia a lo que es la insuficiencia cardíaca. Y bueno, dudo mucho que terminemos, ¿no? Por los tiempos que tenemos. Nuestro examen es dentro de 2 semanas. Entonces, vamos a tratar de culminar hasta shock circulatorio. En caso de que nos falten algunos temas en shock, por ejemplo, entonces nuestro examen parcial sería solamente hasta lo que es insuficiencia, ¿listo? Pero vamos a tratar de terminar, ¿sí? Entonces, ya vayan estudiando, doctores, tenemos mucha clínica, al igual que el primer parcial. También vamos a realizar el estudio de bueno, vamos a evaluar, mejor dicho, el estudio de trazos electrocardiográficos, ¿no? Correspondiente a los temas en los que hemos visto electro, como por ejemplo infartos, como por ejemplo en las pericarditis, ¿sí? Así que ya vayan estudiando, doctorcitos. Bueno, iniciamos con el tema de lo que es insuficiencia cardíaca. A medida que hemos estado estudiando los temas de fisiopatología y los temas de semiología, ya habíamos estado hablando de algunas manifestaciones que sugieren lo que es insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, es importante, primeramente, doctores, la definición. ¿Cómo definimos insuficiencia cardíaca, doctorcitos? A ver, ustedes que lo saben todo, camaritas, camaritas, doctores. Doctor, ¿sería la pérdida de la función de bomba del corazón? La pérdida Listo, ¿no? Lo de que la dice su capacidad del compañero. corazón. Existe lo que es una pérdida de aquel mecanismo de bombeo de la estructura cardíaca, que tiene varias clasificaciones, por cierto. Sí, tenemos lo que es la insuficiencia cardíaca sistólica, tenemos la insuficiencia cardíaca diastólica, tenemos la insuficiencia cardíaca izquierda, la derecha, la congestiva, el corpulmonale. Tenemos la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, con fracción de eyección conservada. Tenemos lo que es una clasificación funcional, tenemos lo que es una clasificación anatómica, etcétera. Para comprender lo que es la insuficiencia cardíaca, recuerden cómo es que existe la perfusión de nuestros órganos y tejidos, gracias a este diagrama que nosotros estamos observando, ¿verdad? Estamos viendo una gráfica en la cual, bueno, nosotros podemos observar cómo es que circula la sangre por la estructura cardíaca. Si nosotros comprendemos esta parte anatómica y fisiológica sobre el sistema de circulación de sangre a nivel del corazón, vamos a ser capaces, doctores, de comprender a la perfección cuáles son las manifestaciones clínicas que presenta el paciente con insuficiencia cardíaca. Recuerden que tanto en nuestras clases de semiología como en nuestras clases de fisiopatología habíamos hablado que las causas son variadas, ¿no? Por ejemplo, la hipertensión, por ejemplo, una pericarditis constrictiva, son capaces de producir este tipo de alteraciones. Así que recordemos un poquito, doctores, sobre lo que es la manera en la cual circula sangre. Hablemos de esta circulación central. A ver, ¿recuerdan de dónde proviene la sangre? ¿Hacia qué estructura se vacía? ¿Hacia qué estructura llega la sangre proveniente de lo que es el retorno venoso? Aurícula derecha. Aurícula derecha. Aurícula derecha, ¿no? ¿A través de qué estructura llega? A través de lo que es la estructura vascular, en este caso venosa, que recibe el nombre de vena cava, ¿sí? Si retrocedemos un poquito más, recuerden lo que hemos estudiado. Toda la sangre que es recogida de los intestinos, de las extremidades, por ejemplo, tienen que pasar a lo que es un sistema de circulación. En este caso, al sistema de la vena porta. Del sistema de la vena porta, la sangre se
transporta, podríamos decir, hacia las venas hepáticas, de las venas hepáticas hacia lo que es el sistema de la vena cava, y del sistema cava llega, bueno, hacia lo que es la aurícula derecha. De la aurícula derecha, ustedes recordarán que gracias a una arteria, o perdón, a una válvula, mejor dicho, ¿sí? Que es la válvula tricúspide, se permite el paso de sangre, ¿no? Desde la aurícula derecha hacia lo que es el ventrículo derecho. Y acá observamos, ¿no? En esta imagen justamente, después del ventrículo derecho, hacia dónde llega la sangre o hacia dónde se dirige la sangre. Pasa hacia lo que es la circulación pulmonar, para que exista lo que es una oxigenación adecuada, ¿sí? A través de lo que es la válvula pulmonar, ¿sí? De la válvula pulmonar, la sangre desoxigenada, en este caso se dirige a la arteria pulmonar, llega a los pulmones, por ejemplo, para su oxigenación, para que se realice lo que es un intercambio adecuado al alveolo capilar, y la sangre ya oxigenada, bueno, pasa gracias a la vena pulmonar, como estamos observando acá, a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda, bueno, a través de otra válvula, ¿no? Que es la válvula mitral, hacia el ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo la sangre, como ustedes observan, es expulsada hacia el resto de nuestro cuerpo gracias a el funcionamiento adecuado de lo que es la válvula aórtica. Ahora, tome en cuenta lo que les he mencionado, ¿no? Que es algo importante que debemos repasar dentro de la parte de anatomía y fisiología. En este caso, doctores, la arteria pulmonar transporta sangre desoxigenada, ¿sí? La arteria pulmonar. Y la vena pulmonar es aquella que transporte la sangre oxigenada. Encontramos esa variación, ¿no? De lo que nosotros hemos aprendido como normal. Las causas, doctores, pueden ser varias. Fíjense, prácticamente cualquier tipo de alteración funcional o estructural es capaz de producir esa alteración en la capacidad de bombeo del corazón. Una característica importante y probablemente lo más llamativo dentro de la insuficiencia cardíaca es que cursa con manifestaciones de bajo gasto cardíaco. Pero recuerden, también existen causas de insuficiencia cardíaca que en este caso son capaces de originar lo que es un gasto alto o una fracción de eyección alta o normal. Pero lo más llamativo y lo más característico es que en algún momento existirá lo que es una reducción notable de la fracción de eyección. Y consecuentemente, debido a la pérdida de la capacidad de bombeo de la estructura cardíaca, existen datos de congestión pulmonar. Y gracias a eso, bueno, el paciente presenta lo que es la denominada insuficiencia cardíaca congestiva, que se caracteriza por lo que es una congestión sistémica o generalizada, ¿sí? Que más adelante vamos a estudiarla. Esta es otra clasificación. Acá tenemos, por ejemplo, dos clasificaciones. Tenemos la clasificación de AJA, que la denominan así, que es la Sociedad Americana de Cardiología, y tenemos la clasificación de NIJA, que es mal denominada así, ¿no? Porque hace referencia a la clasificación de la Sociedad Cardiológica de Nueva York. Si ustedes se dan cuenta, doctores, dentro de lo que es la clasificación de la Sociedad Americana de Cardiología, que es esta que ustedes están observando acá, que tiene esta coloración medio rosada, nos indica que puede clasificarse tomando en cuenta lo que es el daño estructural. En cambio, la clasificación funcional, como nos dice el nombre, hace referencia a lo que es la limitación física que presenta el paciente. Ya lo habíamos estudiado, si ustedes recuerdan esto, cuando hemos realizado el estudio de disnea, ¿verdad? Pero habíamos utilizado una tablita similar que hacía referencia a la clasificación de la Escuela de Cardiología de Canadá. Bueno, esto lo vamos a pasar rapidito porque ya lo hemos visto. Sin embargo, les voy a explicar, ¿no? Observen, ¿cuál es la característica del estadio A? No existe daño estructural o alteración funcional. Tampoco existen síntomas o signos de insuficiencia cardíaca, pero el paciente presenta el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca
debido a factores de riesgo asociados. ¿Sí? Observen que como causas o como factores de riesgo asociados tenemos la hipertensión, la enfermedad coronaria y la diabetes. Si ustedes han prestado atención a la clase de hipertensión que hemos tenido, les había mencionado que debido a la hipertensión podemos encontrar algunas alteraciones estructurales, ¿no? Hipertrofia, remodelación ventricular izquierda. Esa hipertrofia podía ser excéntrica, podía ser concéntrica, o el paciente puede presentar lo que es una miocardiopatía dilatada, ¿sí? Les había mencionado que realizar el diagnóstico de hipertensión arterial muchas veces es complicada, ¿no? Porque no existe una manifestación clínica que sea patognomónica de la hipertensión arterial. Todas las manifestaciones clínicas son, podríamos decir, demasiado inespecíficas. Desde un dolor retroocular, pasando por una cefalea, hasta, podríamos decir, ¿no? Alteraciones como palpitaciones, taquicardias, etc. Entonces no existe una manifestación específica. Y muchas veces hacemos el diagnóstico de la hipertensión arterial al azar. Y no sabemos el tiempo que ha transcurrido desde que el paciente es hipertenso hasta el momento en el que se ha realizado el diagnóstico. Entonces, algo que yo les recomiendo siempre a todo estudiante es que si ustedes tienen un paciente hipertenso, realizan el diagnóstico de hipertensión, todos estos exámenes que ustedes han presentado el día de ayer deben ser realizados en este tipo de pacientes. Glucemia, el perfil lipídico, el péptido natriurético auricular. Incluso debemos solicitar exámenes de imagen complementarios, como una placa radiográfica de tórax, justamente para evidenciar si existe o no lo que es alteración estructural. Supongamos tenemos un paciente hipertenso que presenta taquicardia, que presenta lo que es un incremento de la presión de pulso, cuyos exámenes laboratoriales se encuentran normales y solicitamos lo que es una placa radiográfica de tórax y no presenta cardiomegalia, lo vamos a clasificar así, como un estadio A, ¿sí? Es un paciente que tiene el riesgo de sufrir insuficiencia cardíaca, pero a largo plazo podríamos decir, porque no existe todavía lo que es daño estructural. En cambio, observen en el estadio B, sin síntomas ni signos de insuficiencia cardíaca, pero ya existe alteración estructural fuertemente relacionada con el desarrollo de insuficiencia cardíaca. La hipertrofia, por ejemplo, ventricular izquierda. Les pongo el mismo caso. Tienen un paciente que es hipertenso, ustedes tienen que realizar en él esta serie de exámenes que les he mencionado y solicitar mínimamente una placa radiográfica de tórax. Resulta que en estos pacientes encontramos cardiomegalia, pero todavía no existen manifestaciones clínicas de insuficiencia cardíaca, entonces yo catalogo a este mi paciente como estadio B. No tiene insuficiencia cardíaca o ya tiene. Por eso observen entre paréntesis que hablamos de disfunción ventricular asintomática, pero ya existe una alteración que con seguridad en un tiempo determinado es capaz de producir mayor insuficiencia cardíaca. En el estadio C, bueno, es más característico. Observen que encontramos una insuficiencia cardíaca sintomática asociada con daño estructural cardíaco. En este caso, tenemos la cardiomegalia, por ejemplo, asociado a lo que es dificultad respiratoria, disnea paroxística nocturna, ingurgitación yugular, hepatomegalia, etc. Y cuando hablamos del estadio D, el paciente presenta ya manifestaciones clínicas de insuficiencia cardíaca, pero observen cuál es la diferencia con el estadio C. En este caso, los síntomas y signos persisten en el reposo y persisten a pesar del tratamiento que le damos al paciente. ¿Sí? Eso es lo característico. Dentro de lo que es la clasificación funcional,
que es proporcionada por la Escuela de Cardiología de Nueva York, tenemos esta, clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Si el paciente presenta insuficiencia cardíaca, doctores, o tiene el riesgo de padecer insuficiencia cardíaca, nosotros debemos clasificarla esta también o debemos estudiar la capacidad funcional. Observen, en la clase 1 no hay limitaciones. Cuando el paciente realiza actividad física, podemos decir que la actividad física habitual no produce fatiga excesiva, disnea ni palpitaciones. Cuando hablamos de la clase 2, limitación ligera de la actividad física. Sin embargo, el enfermo no presenta síntomas en reposo. ¿Sí? Sin embargo, la actividad física habitual ya produce fatiga, disnea, palpitaciones o angina. Clase 3, limitación notable de la actividad física. Los síntomas se manifiestan con niveles bajos de actividad física, como por ejemplo caminar grandes distancias, 2 cuadras, 3 cuadras, por ejemplo. Como por ejemplo realizar lo que es actividad física moderada, subir las gradas, trotar. Ya existe limitación notable de la actividad física. Y cuando hablamos de la clase 4, si ustedes observan, el paciente es incapaz de llevar a cabo cualquier tipo de actividad física. Cualquier tipo de actividad física, por muy leve que sea, es capaz de, en este caso, presentarse con manifestaciones clínicas que sugieran insuficiencia cardíaca. El esfuerzo físico leve e incluso el reposo, doctores, es capaz de originar este tipo de alteraciones. Es algo que ya habíamos conocido, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? ¿No hay preguntas? Continuamos entonces. Generalmente lo que hacemos es clasificar, ¿no? Les pongo un ejemplo cortito. Supongamos mi paciente presenta limitación de la actividad física. Podríamos decir que el paciente presenta síntomas como disnea, palpitaciones, fatiga, cuando camina una cuadra. Y resulta que yo lo someto a un estudio detallado y encontramos manifestaciones clínicas de insuficiencia cardíaca, ingurgitación yugular, el denominado ritmo en galope a 3 tiempos, hepatomegalia, disnea paroxística nocturna. Solicito lo que es una placa radiográfica de tórax y observo en este paciente lo que es edema agudo de pulmón y observo lo que es hipertrofia ventricular, cardiomegalia. ¿Cómo clasificaríamos a este paciente? Ay, clase 2. Estadio C, Clase 2. 3. Estadio C, clase 3. Sí, es lo que corresponde. Esa es la forma en la que nosotros clasificamos a este paciente. ¿Listo? Bueno, ya pasamos a estudiar lo que es la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. A ver, para esto les voy a compartir, por favor, lo que es la pizarrita, ¿no? Observen, por ejemplo, dentro de lo que es la fisiopatología, algo importante, doctores, es estudiar algunos términos que ya lo sabemos. Por ejemplo, gasto cardíaco. ¿Qué es gasto cardíaco? Es la cantidad de sangre, el volumen de sangre que sale del corazón en un minuto. Listo, ¿no? ¿Qué es fracción de eyección? La cantidad de sangre eyectada del ventrículo izquierdo Con por cada decímetro centímetro. cúbico, ¿sí? ¿Qué es volemia? El volumen total de sangre. La cantidad de sangre en el organismo. ¿Qué es reserva cardíaca? ¿Qué es lo que estamos observando allí? Bueno, ahí tenemos la definición, ¿no? Es el máximo porcentaje que el gasto cardíaco puede aumentar por encima de lo normal. Observen, por ejemplo, en un adulto joven sano, incrementa durante la actividad física, por ejemplo, de un 300 a 400%. En cambio, por ejemplo, en un atleta, recuerden, ¿no? Les había mencionado que un atleta bien entrenado, por ejemplo, tiene bradicardia
pero este no sufre estas alteraciones típicas de la bradicardia, no presenta lo que es una desoxigenación, no presenta alteraciones cardíacas, en un atleta es normal. ¿Y por qué se mantienen sus funciones cardiovasculares adecuadas? Gracias a lo que es esta reserva cardíaca, que en un paciente que realiza actividad física con regularidad, un atleta profesional o amateur, por ejemplo, incrementa entre un 500 y 600%. ¿Sí? Esto es importante. Recuerden lo que hemos visto en presión arterial. Cualquier alteración, doctores, de estos parámetros que son capaces de regular la presión arterial, modifica nuestro sistema cardiovascular. ¿Sí? ¿Qué sucede? A ver, en nosotros, individuos comunes y corrientes, que no somos atletas profesionales, si realizamos actividad física, incrementa la frecuencia cardíaca, incrementa la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo, incrementa por lo tanto la presión de pulso. ¿Y qué es lo que sucede con nuestro gasto cardíaco? También incrementa la velocidad de circulación por minuto a través de la estructura cardíaca. Bueno, va a ser mucho mayor. En un paciente que presenta, por ejemplo, o que realiza actividad física, las frecuencias cardíacas son bajísimas, a diferencia de nosotros, ¿no? Que vamos a sufrir taquicardia cuando realicemos actividad física. Ese tipo de pacientes van a presentar lo que es bradicardia. Hay un corazón, y adelantándonos un poquito a otras características fisiológicas, que es frecuente en este tipo de pacientes, ¿no? Que es el denominado corazón de atleta, donde existe hipertrofia. ¿Y por qué existe hipertrofia, por ejemplo? Porque en este caso aumenta lo que es el gasto cardíaco, pero va a estar en relación con la distensibilidad cardíaca. Si bien la frecuencia cardíaca es baja, en este tipo de pacientes, la distensión de su ventrículo es mayor y la fuerza de contracción también va a ser intensa, ¿sí? Y eso va a producir una oxigenación adecuada en el paciente atleta. Dentro de lo que es la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, doctores, ¿están observando ya la pizarra? Sí, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Está dibujando, Doc, en la pizarra? ¿O No, todavía no. Ah. Encontramos, por ejemplo, estos sistemas de los cuales hemos hecho referencia en nuestras clases de presión arterial. Permítanme un segundito. No sé qué pasa cuando trato de conectarme desde mi iPad. Ahora sí. Bueno, tenemos el sistema nervioso simpático y tenemos lo que es el sistema nervioso parasimpático, que ya sabemos, bueno, a la perfección cuál es la función que ejerce cada uno de estos sistemas, ¿no? A ver, recordemos un poquito, doctores, mientras va cargando la pizarra, cuál es la función del sistema nervioso simpático sobre el sistema cardiovascular. Aumenta su frecuencia cardíaca. Incrementa la frecuencia, incrementa, por ejemplo, lo que es la fuerza de contracción. Eso incrementa secundariamente en un corazón normal lo que es el volumen latido, favorece a lo que es la liberación de algunas hormonas, les había mencionado, las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, que son capaces de reducir la resistencia, reducir el diámetro del vaso, ¿no? Y consecuentemente incrementar la resistencia vascular periférica. El sistema nervioso parasimpático, como bien hemos mencionado, tiene una función completamente diferente. Cuando hablamos del volumen latido, que es algo, bueno, que se encontraba pendiente, les había mencionado que depende de la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo, ¿no? Y en este caso hablamos de esta ley, que es la ley de Frankenstein, que es lo que nos dice, si es que existe un incremento de la precarga, consecuentemente también debe existir lo que es un incremento de la poscarga, ¿no? En otras palabras, si es que existe lo que es una mayor distensión ventricular, la fuerza de contracción ventricular también tiene que ser grande. Entonces vamos a recordar otros términos antes de meternos de lleno a lo que es el proceso fisiopatológico de la insuficiencia cardíaca. En sus clases de fisiología, doctores, ustedes han hecho referencia seguramente a este término, precarga. ¿Qué será la precarga? Nosotros definimos a la precarga como la cantidad de volumen de sangre que expande
el ventrículo. ¿Sí? Bueno, podríamos decir también que es la carga ventricular al final de la diástole, justo antes de que se inicie la sístole. O dicho de otra forma, hablamos en este caso del volumen de sangre que expande el ventrículo al final de la diástole. ¿Cómo se determina la precarga? Por el retorno venoso. Lo que determina esa capacidad del ventrículo para poder distenderse es el retorno venoso. ¿Listo? Que enseguida lo vamos a mencionar. A diferencia de la poscarga. ¿Qué será la poscarga? En términos fisiológicos. A ver. Sale del ventrículo. Cantidad de sangre que sale del ventrículo, no. Eso es fracción de eyección o volumen latido. La poscarga se define como la fuerza de contracción miocárdica, que tiene unos componentes que son importantes, por ejemplo, ¿no? La resistencia vascular periférica, la tensión de la pared ventricular, ¿sí? Cuando existe incremento de estas, bueno, existe un incremento de la poscarga, ¿no? Por ejemplo, un incremento de la presión del ventrículo izquierdo, un incremento del estrés de la estructura cardíaca, incrementa lo que es la poscarga. Entonces, dentro de lo que es el proceso fisiopatológico, también tenemos que conocer otras definiciones, como lo que es inotropismo. ¿Qué será inotropismo? La capacidad de contracción del músculo cardíaco. La capacidad que tiene en este caso el corazón de contraerse, ¿sí? En caso de que exista, doctores, lo que es un incremento del inotropismo, ahora lo vamos a denominar así, ¿qué sucede con el gasto cardíaco? Aumenta. Incrementa el gasto cardíaco. ¿Qué sucede con la precarga? Ya sabemos que es precarga. También aumenta. También incrementa. ¿Y qué sucede con la poscarga? Recuerden el mecanismo de Frank-Starling. También aumenta. También incrementa, ¿verdad? Entonces pasamos a estudiar de forma directa lo que es el proceso fisiopatológico. Así que comprendan bien. Depende, doctores, de estos factores. Vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca sistólica. El nombre nos dice, ¿no? Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca sistólica, ¿qué es lo que se ve alterado? La capacidad de contracción del ventrículo. Podríamos decir que la insuficiencia cardíaca sistólica es una de las más frecuentes. Y acá vamos a comparar algo que ya les había explicado en una clase anterior, ¿sí? Vamos a comparar la funcionalidad de lo que es el ventrículo derecho con la funcionalidad del ventrículo izquierdo. A ver, supongamos, entre estas dos estructuras, ¿cuál de ellas tendrá mayor importancia sistólica? Ambas tienen importancia, ¿no? Pero una tiene más que otra. El ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque en este caso dijimos que el ventrículo izquierdo, la función ventricular izquierda, es aquella que va a oxigenar prácticamente todas nuestras estructuras. El ventrículo derecho también tiene relevancia clínica, doctores. Así que vamos a poner el ejemplo de la función cardíaca sistólica en ambos ventrículos. Vamos a hablar primeramente de lo normal. Recuerden que estos puntos que nosotros hemos mencionado dependen de lo que es el retorno venoso. Si el retorno venoso, doctores, es efectivo, entonces el llenado de la aurícula derecha es efectivo. Esa mañana, uno de sus compañeros del grupo C decía, ¿no? Por mecanismos físicos, si es que existe un incremento de presión en una cavidad, ese incremento de presión se va a transmitir hacia la cavidad que tiene menor presión. Entonces, el retorno venoso en un corazón normal condiciona a que inicialmente exista lo que es un incremento de presión a nivel de la aurícula derecha. Y consecuentemente a esto, doctores,
ese incremento de presión en la aurícula derecha va a producir lo que es ese llenado ventricular derecho de forma adecuada. Si es que existe un llenado ventricular derecho de manera adecuada, entonces podríamos decir que ese incremento de presión en el ventrículo derecho será lo suficientemente grande, para permitir lo que es el paso de sangre hacia lo que es la circulación pulmonar, para que exista lo que es una oxigenación adecuada, ¿no? Bueno, esas presiones que manejan las estructuras pulmonares, tanto arterias como venas, van a favorecer a que exista también lo que es un llenado auricular izquierdo y por lo tanto también eso favorece a que exista lo que es un llenado ventricular izquierdo adecuado. Si el llenado ventricular izquierdo es adecuado, doctores, entonces lo normal será que exista una fracción de eyección adecuada, que en este caso va a ser la suficiente o la necesaria para mantener la oxigenación de tejidos o estructuras periféricas y estructuras diana, ¿no? Corazón, cerebro y riñón. Eso es lo normal. Tenemos que entender primeramente lo normal, ¿no? Siempre. ¿Qué pasa si nosotros presentamos una insuficiencia cardíaca sistólica? Vamos a poner el ejemplo, de una insuficiencia cardíaca sistólica a predominio de cavidades derechas. Como ejemplo, vamos a utilizar, en este caso, ¿qué patología, doctores, quieren utilizar? ¿Alguna insuficiencia, doc, sirve? Una estenosis valvular, ¿sí? En este caso vamos a hablar de la estenosis tricúspide. ¿Listo? Tenemos una válvula estenótica que no va a permitir, no me muevan por favor la pizarrita, doctores, hay alguien que me está moviendo, a ver, vamos a hacer lo siguiente más bien, ya que no entienden, doctorcitos, listo, vamos a deshabilitar esa opción, ¿sí? Ya, ahí, ponemos ese ejemplo, tenemos lo que es una estenosis tricúspide, y adelantándonos al estudio de valvulopatías, doctores. El retorno venoso, en caso de una estenosis tricúspide, doctores, va a ser adecuado en un estadio inicial, ¿sí? Va a ser adecuado, va a ser normal, pero se van a dar cuenta que posteriormente termina afectándolo, ¿sí? Vamos a hablar de un estado inicial, va a ser adecuado el retorno venoso. Sin embargo, esta válvula estenótica va a impedir que exista una distensión adecuada de qué estructura, de la aurícula derecha o del ventrículo derecho. Ventrículo derecho. Del ventrículo derecho. Ventrículo ¿no? derecho. ¿Qué sucederá en este caso, doctores, con la distensión de la aurícula derecha? Va a ser grande, ¿sí? Va a ser intensa la distensión de la aurícula derecha. Una manifestación, por ejemplo, dentro de un estudio de imagen, justamente cuando hablamos de una estenosis tricúspidea, es la dilatación de la aurícula derecha. Pero recuerden que el funcionamiento ventricular, si comparamos con el funcionamiento auricular, es más importante. Como no va a existir lo que es un paso adecuado de sangre de aurícula, en este caso derecha al ventrículo derecho, podríamos decir que el volumen se va a encontrar reducido. ¿Sí? Entonces, no existe lo que es una distensión adecuada de lo que es el ventrículo derecho. Eso consecuentemente, doctores, me lleva a lo que es una insuficiencia cardíaca sistólica, porque en este caso el mecanismo o la ley de Frank-Starling se va a encontrar alterada. No existe lo que es un llenado ventricular adecuado. Entonces, consecuentemente, ¿qué sucederá con la fuerza de contracción? Disminuye. Va a ser mínima. Entonces, la cantidad de sangre que va a atravesar la circulación pulmonar, por ejemplo, también va a ser reducida.
La cantidad de sangre que llegará a la aurícula izquierda también será reducida. Por lo tanto, el paso de sangre a nivel ventricular izquierdo también va a ser reducido. ¿Sí? Entonces, fíjense que una alteración diastólica nos puede llevar a lo que es una alteración sistólica. No existe lo que es un llenado ventricular adecuado, no existe lo que es una distensión ventricular adecuada y por lo tanto la fuerza de contracción cardíaca disminuye. Generalmente eso es lo que sucede dentro de la práctica clínica. ¿Sí? Les pongo otro ejemplo. Hablemos en este caso, a ver, doctores, de lo que es un infarto. Vamos a ser mucho más precisos y vamos a hablar netamente de lo que es la insuficiencia cardíaca sistólica. En este ejemplo tenemos, bueno, un corazón que ha infartado, ¿sí? Vamos a dibujar acá nuestra zona necrótica, la vamos a dibujar así con negro. Existe lo que es un infarto a nivel del ventrículo izquierdo. El retorno venoso, doctores, es adecuado. Va a llegar la sangre de forma adecuada a la aurícula derecha, va a existir un paso adecuado hacia el ventrículo derecho, va a existir lo que es un paso adecuado a la circulación pulmonar, aurícula izquierda, y probablemente también exista lo que es un paso adecuado de sangre al ventrículo izquierdo. En este caso vamos a suponer lo siguiente, ¿no? La cantidad de sangre que ha llegado a nivel ventricular izquierdo es importante, es grande, ¿sí? Pero debido a ese corazón isquémico, debido a esa necrosis, la estructura cardíaca no va a poder contraerse de forma efectiva. Entonces, si no se contrae el corazón de forma efectiva, doctores, ¿qué sucede con la fracción de eyección? Disminuye. En este caso Disminuye igual. se va a ver reducida. Ese es un ejemplo de lo que es una insuficiencia cardíaca de tipo sistólica, netamente. Ponemos otro ejemplo. En este caso vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca que es diastólica. A ver, doctores, ponemos como ejemplo la pericarditis constrictiva, ¿sí? En caso de una pericarditis constrictiva, habíamos mencionado que el corazón pierde su capacidad para distenderse. ¿Recuerdan por qué? Porque en este caso existe lo que es la formación de tejido cicatrizal, ¿no? Alrededor de la estructura cardíaca. Y ese tejido fibroso o cicatrizal evita lo que es la distensión del corazón. En otras palabras, evita lo que es el llenado ventricular. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, doctores, en este tipo de alteraciones? ¿Qué sucederá? Se pierde la... Disminuye la fracción de eyección también. Disminuye la fracción de eyección, ¿pero por qué? Porque el corazón no puede... Porque el ventrículo no puede contraerse de una manera adecuada para así garantizar. Doctores, no va a poder distenderse de forma adecuada, ¿no? Ponemos el ejemplo, a ver, de eso. No va a existir una distensión adecuada porque este tipo de patología, doctores, que nosotros estamos poniendo como ejemplo, va a evitar lo que es la distensión del ventrículo. Entonces, bueno, consecuentemente esto producirá que exista lo que es una reducción del volumen de sangre a nivel de cavidades izquierdas. Entonces el corazón va a contraerse, en este caso también de forma inefectiva, y sucederá prácticamente lo mismo, ¿no? Lo que es una disminución de la fracción de eyección. Bueno, si ustedes han prestado atención, doctores, podríamos decir que el proceso fisiopatológico, tanto de una insuficiencia cardíaca sistólica o diastólica, es hasta cierto punto el mismo, pero muchas veces, doctores, se ve modificado por el tipo de patología que es capaz de producir la insuficiencia cardíaca. Y acá les voy a poner un ejemplo, ya para ir cerrando esta parte, de qué es lo que sucede en un corazón hipertenso. Tenemos el corazón de esta forma y resulta que, a ver, vamos a dibujar de esta manera. El paciente presenta hipertensión arterial
Y debido a la hipertensión arterial, doctores, el paciente cursa con lo que es este tipo de hipertrofia, que es concéntrica. El paciente presenta cardiomegalia. ¿Qué se va a ver afectado en este caso, doctores? ¿La capacidad de distensión del corazón o la capacidad de contracción? De distensión. De distensión, ¿no? Entonces, en este caso, cuando hablamos de lo que es un cuadro de hipertensión arterial que se encuentra relacionado, por ejemplo, en este caso, con este tipo de hipertrofia, las cavidades reducen su tamaño. La fuerza de contracción, doctores, va a ser intensa porque el músculo es grande. Pero entonces, ¿cómo explicamos la reducción de la fracción de eyección? Debido a la reducción del tamaño de la cavidad. Ese músculo engrosado disminuye el tamaño de la cavidad y por ende va a disminuir la capacidad de distensión del ventrículo. Y eso va a generar que exista un incremento de la presión ventricular diastólica para cualquier volumen diastólico, ¿sí? Y consecuentemente ya sabemos qué produce, ¿no? Disminución de la fracción de eyección. Es una forma de clasificar a lo que es la insuficiencia cardíaca. Otra forma de clasificar a la insuficiencia cardíaca es basándonos en la anatomía. Tenemos en este caso lo que es la insuficiencia cardíaca izquierda y tenemos la insuficiencia cardíaca derecha. Vamos a poner como ejemplos las mismas patologías, doctores, que hemos utilizado, ¿sí? Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca derecha, a ver, razonen un poquito. De los ejemplos que hemos mencionado, ¿cuáles serán parte de la etiología de la insuficiencia cardíaca derecha? Y mientras van pensando, yo me adelanto. La más frecuente es la insuficiencia cardíaca izquierda, porque generalmente la función sistólica se ve afectada. Si nosotros comparamos la función sistólica y diastólica, recuerden, ¿no? La sistólica es la más importante. La insuficiencia cardíaca sistólica representa más del 70% de los casos de insuficiencia cardíaca. Y la diastólica entre un 30 y 40%. Podría decirles incluso que la insuficiencia cardíaca izquierda es la principal causa de insuficiencia cardíaca derecha. Y enseguida les voy a explicar por qué. Pero vamos a hablar netamente, doctores, de insuficiencia cardíaca derecha. A ver, ahora sí, pueden responder la pregunta. Estenosis tricuspidia. La estenosis tricuspidia. ¿Sí? Listo. La pericarditis constrictiva. También, Doc. También, doctor. También, ¿verdad? Que evite en este caso lo que es la distensión ventricular. ¿Sí? Recuerden, ¿dónde tiene que llegar sangre de forma inicial? Cavidades derechas. Pero como el corazón se encuentra rodeado por este tejido cicatrizal, el retorno venoso se va a ver afectado. La distensión de cavidades derechas se van a ver afectadas. Entonces se consideran causas de insuficiencia cardíaca derecha. Las patologías pulmonares, doctores, también se consideran causas de insuficiencia cardíaca derecha. Y acá les voy a poner el siguiente ejemplo, ¿sí? Bueno, recuerden que es lo normal, ¿no? Lo vamos a dibujar acá con verde. Retorno venoso normal. Llega la sangre a la aurícula derecha gracias a lo que es la vena cava superior, ¿sí? Luego pasa al ventrículo derecho gracias a lo que es la arteria, la válvula tricúspide. Luego pasa la sangre hacia la arteria pulmonar gracias a esta válvula que se denomina justamente pulmonar y posteriormente la sangre se dirige hacia aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, ¿no? Tiene su paso favorecido gracias a la arteria mitral y después del ventrículo izquierdo la sangre es expulsada hacia la circulación sistémica gracias a la arteria o válvula
aórtica. Hasta allí todos han comprendido. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando existe, en este caso, lo que es insuficiencia cardíaca derecha? Y presten atención, ¿no? Recuerden lo que les he mencionado, las valvulopatías, como ejemplo, la estenosis mitral y la estenosis pulmonar. Si es que existe, doctores, lo que es estenosis tricuspidia, perdón, no mitral, ¿sí? Si es que existe estenosis tricuspidia, ¿qué es lo que sucede en este caso con el retorno venoso? Bueno, va a ser normal hasta la aurícula derecha, pero el paso de sangre de aurícula derecha a ventrículo derecho ya se va a ver impedido. ¿Sí? Recuerden lo que les he mencionado hace algunos instantes. En este caso va a existir lo que es un incremento de presión a nivel de la aurícula derecha. En términos, bueno, fisiopatológicos, doctores, podríamos decir que va a existir una sobrecarga de presión debido a una sobrecarga de volumen a nivel auricular derecho. ¿Sí? Recuerden lo que su compañero nos ha mencionado. Debido a un proceso físico, lo normal es que la sangre pase de una cavidad de mayor presión a una cavidad de menor presión. Pero en este caso podríamos decir que el paso de sangre desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho se va a ver impedido. Entonces, en este tipo de situaciones, doctores, existe lo que es un flujo retrógrado de sangre. ¿Hacia qué estructuras? Hacia lo que es la propia vena cava y hacia las yugulares. Entonces, una manifestación clínica, de acuerdo a esto, doctores, ¿qué será? Ingurgitación yugular. Ingurgitación yugular. Ingurgitación yugular. La ingurgitación yugular, ya me adelanto también, se puede presentar tanto en la insuficiencia cardíaca izquierda como en la insuficiencia cardíaca derecha. Pero es mucho más frecuente encontrar en pacientes con insuficiencia cardíaca derecha. Recuerden, ¿no? La principal causa de insuficiencia cardíaca derecha es la izquierda. Entonces puede sugerirme ambos. Pero ya sabemos por qué se produce ingurgitación yugular. ¿Sí? Ahora, ese flujo retrógrado, debido a ese incremento de presión a nivel de la aurícula derecha, va a originar lo que es ingurgitación yugular. ¿Sí? Pero recuerden que debido a ese incremento de presión, existe lo que es ese flujo retrógrado a través de la vena cava. Algo que ya habíamos visto también en nuestras clases de pericarditis constrictiva. Bueno, acá vamos a dibujar. Tenemos la vena cava y tenemos la estructura hepática. ¿Qué es lo que sucede? Les había mencionado, ¿no? Va a existir como un choque de flujos y de presiones. En uno el flujo va a ser ascendente y en el otro va a ser el descendente. Va a existir ese choque de presiones. Entonces, una de las estructuras que sufre, por ejemplo, este tipo de modificaciones con mayor frecuencia es la estructura hepática. ¿Y qué alteraciones encontraremos, por ejemplo, en la estructura hepática? Encontramos un signo que se denomina el signo del hígado en acordeón, que hace referencia a lo que es congestión hepática. En otras palabras, a ver, utilizando palabras normales, ¿qué quiero decirles? Existe hepatomegalia debido a lo que es mayor retención de volumen en la estructura hepática. Y justamente recibe el nombre de hígado en acordeón. ¿Por qué? ¿Conocen el acordeón, doctores? ¿Saben lo que es un acordeón? Sí, doc. Es un instrumento que incrementa de tamaño y disminuye de tamaño, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el hígado sucede, bueno, presenta las mismas alteraciones, doctores. ¿Sí? Incrementa de tamaño y reduce su tamaño. Esa es la característica de ese hígado. ¿Cuándo incrementa de tamaño? Cuando el paciente no se encuentra bajo tratamiento diurético.
¿Cuándo reduce de tamaño? Cuando el paciente presenta, en este caso, tratamiento diurético. Característica. Ahora, fíjense que en este caso ya tenemos lo que es incremento de presión a nivel de las venas hepáticas. A medida que pasa el tiempo, doctores, ese incremento de presión de las venas hepáticas se transmite hacia lo que es la vena porta. Y el paciente empieza a presentar manifestaciones típicas de hipertensión portal. Encontramos lo que es mayor congestión del tracto digestivo, encontramos en el paciente ascitis, encontramos edema en miembros inferiores, encontramos en el paciente lo que es esplenomegalia. Entonces, debido, fíjense, a algo así tan simple como es una valvulopatía estenótica tricúspide, que se considera una causa de insuficiencia cardíaca derecha, tenemos este tipo de alteraciones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se ha entendido, doctorcitos? ¿Me podría volver a explicar brevemente la fisiopatología, doc? Perdón. Bueno, en este caso existe lo que es un flujo retrógrado, desde cavidades derechas siguiendo la estructura vascular normal, pasando por lo que es la yugular, vena cava, hígado, estructura portal. ¿Sí? Bueno, vamos a explicar enseguida algo similar, pero en relación con lo que es la insuficiencia cardíaca izquierda. Bueno, vamos a poner como ejemplo de la insuficiencia cardíaca izquierda, doctores, otra valvulopatía. Hablemos a ver, en este caso, de la estenosis aórtica, ¿no? Que tanto hemos hablado en nuestras clases de semiología, ¿sí? Recuerden que la válvula, en este caso aorta, va a permitir lo que es el paso de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la circulación sistémica. Pero en este caso tenemos lo que es estenosis de esta válvula. Entonces su paso no va a ser efectivo. ¿Qué es lo que va a producir en este caso a nivel ventricular izquierdo? Que exista mayor cantidad de volumen. Una característica, vuelvo a repetirles, ya adelantándonos a lo que es el proceso fisiopatológico de las valvulopatías, es que en este tipo de situaciones, debido a ese incremento de volumen, vamos a encontrar dilatación del ventrículo izquierdo, cardiomegalia, a expensas de ese ventrículo. Existe lo que es un incremento de presión. Y acá vamos a entender por qué la insuficiencia cardíaca izquierda se caracteriza por ser una de las principales causas de insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, si no existe, doctores, un paso adecuado de sangre, en este ejemplo, del ventrículo hacia la aorta, ¿qué sucede con la fracción de eyección? Reduce. Existe lo que es una disminución de la fracción de eyección. Y el paciente presenta en este caso una disminución de la saturación de oxígeno. Si ustedes miden la saturación en este paciente, se va a encontrar baja. El paciente se va a encontrar pálido. El paciente se encontrará cianótico. Ya estamos hablando de las manifestaciones clínicas adicionales a este tipo de alteración. Bueno, en este caso, tenemos un proceso fisiopatológico similar al que hemos descrito. Como existe un incremento de presión a nivel ventricular izquierdo debido a esa sobrecarga de volumen, ese volumen se va a transmitir y esa presión se va a transmitir a la aurícula izquierda. Entonces, la aurícula izquierda, en este tipo de ejemplo que estamos presentando, también presentará lo que es un incremento de presión. Recuerden, ¿no? Volvemos al mecanismo físico del cual nos ha hablado su compañero del grupo C. Lo normal es que la sangre pase de una cavidad de mayor presión a una cavidad de menor presión. En este caso, la sangre será capaz de circular de forma adecuada desde aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, o donde se transmite ese incremento de presión. Hacia la circulación pulmonar. Hacia la circulación pulmonar, como ha mencionado su compañero.
entonces en este tipo de pacientes, doctores, encontramos lo que es un incremento de la presión en la estructura vascular pulmonar. ¿Sí? El paciente presenta congestión pulmonar. Una manifestación clínica típica de estos pacientes que presentan insuficiencia cardíaca izquierda es justamente el edema agudo de pulmón. ¿Y qué sucede con el intercambio gaseoso? Se va a ver completamente alterado. Disminuye. ¿Cuáles serán las manifestaciones clínicas que presenta el paciente? Cianosis. El paciente presenta hipoxia. El paciente presenta ortopnea. El paciente presenta la disnea paroxística nocturna. Y el paciente presenta tos con expectoración. Generalmente la expectoración, doctores, generalmente la tos es sin expectoración. Es una tos seca. Pero, ¿qué es lo que sucede en este tipo de situaciones? Recuerden que existe congestión pulmonar. Y recuerden que a nivel pulmonar se produce lo que es el intercambio gaseoso, ¿verdad? Alvéolo capilar. Una característica de la expectoración que presentan estos pacientes es que tiene una coloración color salmón, tiene una coloración rosada y es espumosa. Y por eso debemos diferenciar de una alteración pulmonar que cursa con este tipo de expectoración, que es el enfisema. ¿Cómo explicamos que exista esa expectoración? Recuerden, ¿no? A nivel pulmonar existe el intercambio gaseoso. En otras palabras, a ver, vamos a dibujar acá. Tenemos los bronquios, ¿sí? Y tenemos las estructuras vasculares, que se encuentran así, prácticamente juntas. Entonces, cuando existe congestión pulmonar, recuerden que existe un incremento de presión dentro de lo que son las estructuras vasculares pulmonares. Y ese incremento de presión, doctores, hace que exista, podríamos decir, una migración de ese contenido de sangre hacia la vía respiratoria. Entonces, cuando el paciente tose, como existe esa congestión pulmonar, el paciente expulsa ese contenido color salmón, que es un dato típico de aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Sí? Ahora, explicamos por qué se considera la insuficiencia cardíaca izquierda como la principal causa de insuficiencia cardíaca derecha. Si es que existe un incremento de la presión vascular pulmonar, ¿hacia dónde se dirige ese flujo posteriormente? Retrógradamente al ventrículo derecho. Al ventrículo derecho. El ventrículo derecho, entonces, en este caso, también presentará lo que es un incremento de presión. Si es que existe un incremento de presión del ventrículo derecho, aurícula derecha. Si es que existe un incremento de presión en la aurícula derecha, se transmite hacia las yugulares, como habíamos mencionado, y también se transmite hacia la vena cava. Y de la vena cava a la estructura hepática, de la estructura hepática hacia lo que es la circulación portal. El paciente presenta de la misma forma alteraciones gastrointestinales, presenta lo que es ascitis, presenta lo que es esplenomegalia. Si ustedes se dan cuenta, en este tipo de situación tenemos manifestaciones clínicas que sugieren congestión sistémica. ¿Sí? Si nosotros hablamos solamente de insuficiencia cardíaca derecha, resumiendo este tema, doctores, deberíamos encontrar congestión hepática y gastrointestinal. Si hablamos de insuficiencia cardíaca izquierda aislada, deberíamos encontrar solamente lo que es congestión pulmonar. Pero en casos graves, como el que les he mencionado, en casos muy avanzados de insuficiencia cardíaca izquierda, que es capaz de comprometer la funcionalidad del ventrículo derecho, encontramos una congestión sistémica, es decir, tanto pulmonar, hepática y gastrointestinal. Si este fuera el caso, doctores, cambia el nombre.
Y en este caso hablamos de insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Sí? Así de simple. Otro tipo de clasificación que nosotros tenemos, les comparto la diapositiva, es justamente el denominado cor pulmonale. ¿Qué significa cor pulmonale? O también denominado corazón pulmonar. Es la insuficiencia cardíaca derecha, pero que tiene como patología base lo que es una alteración pulmonar. Lo vamos a asociar un poquito con hipertensión. ¿Recuerdan lo que hemos visto? ¿Por qué un paciente con alteraciones respiratorias es hipertenso? ¿No recuerdan, doctorcitos? Doctorcitos. ¿Recuerdan o no recuerdan? ¿Por qué una alteración respiratoria es capaz de producir hipertensión? Creo No, que no, Doc. no sé si nos puedes recordar. Debido en este caso a la función de los quimiorreceptores, les había mencionado, ¿no? Prácticamente cualquier tipo de alteración respiratoria que curse con hipoxemia es capaz de estimular a los quimiorreceptores. ¿Y cuál es la función de los quimiorreceptores en este caso? Producir vasoconstricción. Y si existe vasoconstricción, incrementa la resistencia vascular periférica y eso produce hipertensión. Sin embargo, estos quimiorreceptores, doctores, les había mencionado, son capaces de producir vasoconstricción sistémica. No solamente afectan lo que es el lecho vascular, sino también son capaces de afectar lo que es el lecho pulmonar, produciendo hipertensión pulmonar. Les pongo el siguiente ejemplo. A ver, hablemos de... Denme un segundito, por favor, un minutito. Ya, listo, doctor. Les estaba mencionando. ¿Cuándo utilizamos el término cor pulmonale? Miren, ¿no? El ejemplo que les he puesto. Tenemos un paciente con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ya sabemos por qué desarrolla hipertensión. Estos pacientes van a desarrollar hipertensión pulmonar. Y esa hipertensión pulmonar, según lo que hemos visto, va a impedir lo que es el flujo adecuado desde cavidades derechas hacia cavidades izquierdas de sangre. Entonces, ese tipo de alteración hipertensiva pulmonar va a producir lo que es un flujo retrógrado hasta ventrículo derecho, aurícula derecha y prácticamente va a seguir el trayecto que les he mencionado. Si este fuera el caso, doctores, donde una patología pulmonar es capaz de producir insuficiencia cardíaca, nosotros utilizamos el término cor pulmonale. Es lo más adecuado. El cor pulmonale entonces hace referencia a la insuficiencia cardíaca derecha, pero que es de origen respiratorio. ¿Sí? Fácil de comprender insuficiencia cardíaca, ¿verdad, doctor? Eso es difícil. Doc, Adelante. tengo dos dudas. Al momento de hacer la auscultación en el paciente en una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no se va a escuchar como que flujo, como turbulento? Porque hay ese flujo retrógrado. Bueno, en este caso, enseguida vamos a ver, ¿no? Depende de qué auscultamos. Y depende de la causa, doctor. ¿Sí? Y depende de la causa. No nos vamos a basar tanto en la semiología porque no compete, ¿no? Para la materia, pero ya dentro de poquito vamos a ver en semiología. Obviamente vamos a escuchar ese flujo retrógrado. Vamos a escuchar un soplo. En este caso, el tipo de soplo que nosotros encontramos en casos de estenosis, por ejemplo, es un soplo eyectivo. Va a ser mucha fuerza el corazón para expulsar la sangre a través de esta alteración estenótica. En caso de una alteración, por ejemplo, tipo insuficiencia, nosotros vamos a escuchar lo que es un soplo regurgitante.
¿sí? Tenemos que estudiar en qué porciones del ciclo cardíaco nosotros auscultamos el soplo, si es entre el primer ruido cardíaco y el segundo, o si es entre el segundo y el primero, por ejemplo. Entonces, eso lo vamos a dejar para más adelante. Sí, pero es verdad, encontramos alteraciones a la auscultación, no solamente cardíacas, sino también alteraciones a la auscultación pulmonar. Doc, Bueno, una eso ya lo hemos pregunta más. visto. Adelante. En este mismo caso, igual no se tendría un neumotórax por este edema pulmonar. No, no. ¿Por qué existiría un neumotórax? No, por el edema agudo de pulmón, no. Sí, hay otras patologías, obviamente, que nos llevan, ¿no?, al desarrollo de neumotórax, como un enfisema, por ejemplo. Pero la hipertensión pulmonar, no. ¿Sí? Bueno, observemos acá. Esto es prácticamente el resumen de lo que les he mencionado, ¿no? Acá tenemos esta clasificación anatómica entre insuficiencia cardíaca izquierda y derecha, y es prácticamente lo que hemos visto, ¿no? Recuerden lo que nos dice acá: insuficiencia cardíaca derecha, congestión de tejidos periféricos, congestión hepática y congestión gastrointestinal. ¿Sí? Listo, característico. Cuando hablamos de la insuficiencia cardíaca izquierda, disminución de la fracción de eyección, tenemos lo que es congestión pulmonar, tenemos una alteración en el intercambio gaseoso, tenemos edema agudo de pulmón que lleva a que el paciente presente, ortopnea, disnea paroxística nocturna y esa tos con expectoración, ¿no?, con ese esputo de color salmón. Entonces, la clínica que presenta el paciente, doctores, recuerden, ¿no?, es típica. En caso de que presente izquierda y en caso de que presente derecha, ya le hemos mencionado. Sin embargo, dentro de lo que es el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, tenemos estos criterios, que son los denominados criterios de Framingham, que nos van a ayudar a establecer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Cómo utilizamos, doctores, estos criterios? Observen, dos criterios mayores y uno menor hacen el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Obviamente, si encontramos 4 criterios mayores o 5, nuestro diagnóstico es certero, ¿sí? Dentro de los criterios mayores, observen, disnea paroxística nocturna, el edema agudo de pulmón, que en este caso yo puedo observarlo en una placa radiográfica, voy a observar una imagen radiopaca, existe un signo radiológico que lo verán seguramente en imagenología, que es el signo de las astas de alce, que es el signo de las alas de mariposa, por ejemplo, que también sugiere, ¿no?, lo que es esa hipertensión pulmonar. Y a la auscultación, como los pulmones se encuentran prácticamente llenos de líquidos, ustedes van a poder oír los estertores crepitantes, que ya habíamos mencionado en semiología qué son, ¿no? Recuerden que yo debo escuchar el paso de aire normal por la estructura pulmonar, pero en este caso estos sonidos se asemejan a como si yo soplara lo que es una bombilla dentro de lo que es un vaso con agua. La distensión venosa yugular, la ingurgitación yugular, que traduce lo que es un incremento de la presión venosa, fíjense, mayor a 16 centímetros de agua. Vamos a ver qué significa esto, ¿sí? Nosotros tenemos que medir con una reglita, y esto lo vamos a ver en semiología. El reflujo hepatoyugular positivo, recuerden lo que les he mencionado, el hígado se encuentra congestivo, se encuentra lleno de sangre. Entonces, cuando yo comprimo la estructura hepática, podríamos decir que voy a mejorar el flujo a través de la vena cava. Pero recuerden que el corazón derecho, en este caso, se va a encontrar con una presión incrementada. Entonces, a esa presión incrementada, realizando el examen de reflujo hepatoyugular, le estaría incrementando mayor presión. ¿Dónde se va a transmitir, por ejemplo, esa presión? A nivel de la yugular. El ritmo de galope a 3 tiempos, que es característico también en este tipo de pacientes, y la cardiomegalia. ¿Sí? Son manifestaciones típicas del paciente con insuficiencia cardíaca. Y dentro de los criterios menores observen, ¿no?, la disnea de esfuerzo, edema en miembros inferiores, la tos nocturna, el derrame pleural, la hepatomegalia, la taquicardia, etc. Y como criterio mayor o menor, muchos libros lo consideran así, mayor o menor, la pérdida de peso.
mayor a 4.5 kilogramos después de 5 días de tratamiento diurético. O algunos autores nos dicen un incremento de peso mayor a 4.5 kilogramos en ese periodo de 5 días. ¿Sí? Obviamente, cuando el paciente no se encuentra bajo tratamiento diurético, incrementa de peso. Le damos tratamiento diurético, disminuye el paciente de peso. ¿Sí? Bueno, ya hemos visto la diferencia entre una izquierda y derecha, así que ya no lo vamos a mencionar. Tenemos estos otros criterios, que son criterios de probabilidad, que son los criterios de Boston. En este caso, observen que tomamos en cuenta 3 categorías, ¿no? La historia clínica, el examen físico y la radiografía de tórax. Y a cada uno de estos parámetros le sumamos un puntaje, ¿no? Acá tenemos la disnea de reposo, la ortopnea, disnea paroxística nocturna, disnea caminando en el llano, eso quiere decir una superficie plana, o disnea de esfuerzo. Examen físico, frecuencia cardíaca, si es mayor a 110, si es menor a 110. La presión venosa central, fíjense, más de 6 milímetros de mercurio, en este caso, que puede estar asociado no a edema. ¿Cómo observamos eso? Ya sabemos, con ingurgitación yugular, si es que existen crépitos pulmonares, si son basales, si comprometen todos los campos pulmonares, si es que existen sibilancias, si es que existe ese ritmo de galope a 3 tiempos. Dentro de la radiografía, el edema agudo de pulmón, alveolar, intersticial, puede ser bilateral, un índice cardiotorácico mayor a 0,5, eso me indica lo que es cardiomegalia y redistribución de flujo en zonas superiores. Según lo que yo encuentre, tomando en cuenta estas 3 categorías, sumo los puntajes. Observen, por eso les digo que son criterios de probabilidad. Si el puntaje es menos de 4 puntos, probable insuficiencia cardíaca. Si es entre 5 a 7 puntos, posible. Y si es más de 8, hablamos de insuficiencia cardíaca con certeza. Bueno, esto es prácticamente lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Utilizando la clasificación de la Sociedad Americana de Cardiología, utilizando la clasificación de Nueva York, utilizando los criterios de Framingham y utilizando los criterios de Boston. Tratamiento, métodos no farmacológicos, modificación del estilo de vida, utilizamos por ejemplo en este tipo de pacientes dieta, actividad física, restricción de sodio y líquido, ¿sí? Recuerden, reducción de peso, y justamente debido a que nuestro tratamiento consiste en modificar las cantidades de volumen, los mismos fármacos que hemos visto, doctores, en nuestra clase de hipertensión arterial. Diuréticos, ya sabemos cuál es el efecto de los diuréticos. En lo posible, en este tipo de pacientes utilizamos diuréticos ahorradores de potasio. Ya les había explicado por qué, ¿no? Porque al ahorrar potasio, incrementamos la concentración de este electrolito y disminuimos lo que es la concentración de sodio. Y ECAS, ya sabemos cuál es el mecanismo de acción. Inhibe a la enzima convertidora de angiotensina, impidiendo, ¿no?, lo que es la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2. Y ya sabemos qué produce esto. Reducción de lo que es el volumen intravascular. Obviamente eso va a disminuir, por ejemplo, va a tener lo que es un papel importante sobre la precarga y la poscarga. Tenemos los antagonistas de los receptores de angiotensina, los bloqueadores beta-adrenérgicos que, fíjense, ¿no?, disminuyen la disfunción ventricular izquierda, pero resulta ser perjudicial a largo plazo. La digoxina, que incrementa la fuerza e intensidad de contracciones ventriculares, incrementa el gasto urinario y favorece el gasto cardíaco. Generalmente, para tratar a pacientes insuficientes, utilizamos, por ejemplo, lo que son los fármacos digitales. Oxigenoterapia, por ejemplo, recuerden que hemos hablado de la fracción de eyección reducida y esto consecuentemente produce lo que es una reducción de la oxigenación de tejidos importantes, entonces el oxígeno es importante.
Debemos realizar lo que es el tratamiento, en este caso, de la causa que está originando insuficiencia cardíaca. Porque recuerden que no solamente tenemos lo que es una insuficiencia cardíaca que se instala de forma crónica, sino también que se instala de forma aguda, el caso de un infarto. Entonces, en este caso, para otorgar lo que es un tratamiento definitivo, debemos establecer cuál es la causa, ¿no? Si es el infarto, tratamos el infarto. Si es la valvulopatía, bueno, vamos a tratar de mejorar las condiciones de vida de nuestro paciente hasta que se someta, ¿no?, a un recambio valvular. Y muchas veces, doctores, el trasplante cardíaco. ¿En qué pacientes? En aquellos pacientes que tengan una fracción de eyección menor al 15%. ¿Sí? Es lo único que les salva. Lamentablemente, este tipo de pacientes, especialmente en nuestro país, debido a esa falta, por ejemplo, de cultura de donación, termina falleciendo debido a este tipo de situación. ¿Sí? Bueno, terminamos con eso, doctores. La siguiente clase, con ustedes estamos a buen ritmo, vamos a realizar lo que es el repaso de algunos casos clínicos. No solamente utilizamos estos fármacos que les he mencionado. La siguiente clase, ¿qué les parece? Mejor terminamos lo que es insuficiencia circulatoria, lo que es shock, la siguiente semana, y podemos programar nuestra última clase de la semana para realizar lo que es el repaso de casos clínicos, ya preparándonos para nuestro examen parcial. ¿Listo, doctores? Sí, doc. Bueno, les llamo Sí, a doc. lista. Así que atentos. Ese es el grupo A, ¿no? Listo, doctorcitos. Bueno, estudiar insuficiencia cardíaca, doctores, es sencillo, ¿sí? Les recomiendo que estudien la parte de insuficiencia cardíaca de su libro de Medicina Interna de Harrison. ¿Listo? Y para este fin de semana van a tener una tareita, justamente en la que van a describir cuáles son las patologías que producen insuficiencia cardíaca con alteraciones de la fracción de eyección. A ver, atentos a la lista. Hoy es 27 de mayo. ¿Ya les han festejado a sus mamás, doctorcitos? No, Sí, doctor. Sí, doc. No, Mañana. después de la clase. después de la clase. ¿Y a sus mamacitas, doctores, ya les han felicitado o no? Sí, ¿no? Qué bandidos son. Les felicitan a la chica No. antes que a la mamá algunos. A ver, adelante con la lista, atentos. Avan, Presente, Doc. Acebo, Presente, doctor. Regote, Presente, Doc. Ratia, Presente, Doc. Ral, Barriga, Presente, doctor. Presente. O, No me dejaba prender el audio. Presente, doctor. Castellanos, Castellanos presente. Casa, Presente, Doc. Encinas, Encinas, presente, doctor. Ferreira, Presente, Doc. Pérez, Presente, doc. Flores Navia, Presente, doctor. Gamboa, Presente, doctor. Garay, Presente, doctor. Gómez, Presente. Gutiérrez, Presente, doctor. Gutiérrez, Presente. Silvestre, Presente, doctor. José, Presente, doc. Guaita, Presente, doctor. Todo, Presente, doctor. Barra, Presente. Loaiza, Loaiza, presente, doctor. es López, presente, Doc. Luján, Luján, presente. Márquez,
Márquez presente. Martínez, Martínez presente, doctor. Miranda, Presente, doctor. Miranda Fernández, Presente, doctor. Miranda Rebeco, Presente, doctor. Montaño, Mundo Corre, Muñoz, Muñoz presente, doctor. Nilipu, Presente. Llana, Presente. Ortuño, Presente, doc. Parco, Parco presente, doctor. Pérez, Pérez presente, doc. Arro, Presente, doctor. Rivera, Presente, doctor. Riva, Presente, doctor. Rocabado, Sánchez, Presente, doctor. Na, Ticona presente, doc. Torrejón, Vaca Flores, Presente, doc. Velarde, Presente, doc. Vélez, Presente, doctor. Zambrano, Presente, doctor. Zambrano Presente, doc. y Centeno. Presente, doctor. Listo, doctores, que tengan buen día. Doctor. Cuídense. Doc, Chao, chao. Adelante, adelante. Doc, yo, lo que sucede es que ayer yo justo mandé justificativo al chat que yo no podía encender por nada mi audio, por más que hacía clics. Entonces estaba presente, solo no podía encender mi audio. ¿Cuál es su apellido? Arraya. Arraya. Ya, ¿y por qué no podía encender? A ver, voy a ver el justificativo que me ha enviado. ¿Listo? Porfa. Gracias. Listo. Chao, chicos, nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego, doc. Hasta luego, Hasta doc. luego, doctor. Hasta luego, Doc.